Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo que ha salido publicado en una resolución del peruano con un nuevo nombramiento en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿A quién han nombrado? Como viceministro de este sector a Virgilio Acuña. Acordémonos que recientemente Antauro Humala salió de la cárcel y tenía que pagar una reparación civil. Ante esto, ya ha habido reacciones en el Congreso de la República. Una de ellas es que se le ha invitado al ministro actual de Transportes y Comunicaciones, el señor Tineo, a que explique el porqué de esta designación. Estamos vía telefónica con el congresista independiente Roberto Quiabra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece esta noticia que ha salido publicada en la resolución del peruano? Bueno, los peruanos debemos de confirmar una vez más que el interés del presidente no está por mejorar la calidad de gestión, que es una de las causas de su incompetencia moral para el cargo, sino que insiste en designar a personas que no están calificadas para los cargos y más bien obedecen a compromisos, al pago de favores. Y es lo que sucede en este caso muy particular, y a esto se suma los otros casos que estamos viendo. Es lamentable, por ejemplo, que estemos en una plena huelga de transportistas y en vez de colocar a una persona que ayude al sector a superar lo que no ha debido presentarse, porque esto ha debido solucionarse antes. Vemos también que en el Ministerio de Desarrollo Agrario, que hasta ahora no pueden comprar los fertilizantes porque se caen por corrupción, nuevamente vuelven a colocar a una persona en el programa de agrorural, que también estuvo implicada en una de las licitaciones por corrupción. Ese es el presidente que no escucha, ese es el presidente que no atiende las necesidades del pueblo. En el caso particular, usted me pregunta, habría que ver si es que él influyó en sacar a la jefa del IPE, porque ahí se ha conocido de una carta que el preso le dice de que haga lo posible para sacarla porque no la quiero. Lo que pasa es que la señora no quería pues conmutarle la pena por trabajo ficticio. Y se conoce también que este Virgilio acudió a la sede de la PCM y se reunió con el primer ministro. Qué casualidad que después de reunirse la sacan a la señora jefe del IPE y le conmutan la pena. Lamentable por el Perú, lamentable porque los intereses no son los de los intereses del país, sino los intereses de estar en una situación de pago de favores. ¿Van a interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones? Si usted señala que lo han citado en la Comisión de Transportes, hay que ver cuáles son sus respuestas. Lo que sucede es que van a decir que como es un cargo de confianza, el ministro es libre. Sí, pues, pero el ministro también es de la misma agrupación. Entonces vemos nosotros que ya tenemos ministerios que tienen dueño. El Ministerio de Salud, todos sabemos quién es el dueño. Y ahora el Ministerio de Transporte. Entonces, ¿esa es la forma de gobernar un país en crisis? ¿Esa es la calidad de gestión? Bueno, de eso no se preocupa pues el presidente. El presidente se preocupa que sus ministros estén saliendo todos los días a defenderlo de algo que es indefendible, la corrupción y la incompetencia. Y lo que vemos es esto. Pago de favores, ya tenemos dos ministerios que tienen dueño. Congresista, y usted ha mencionado al inicio un factor que es muy importante. El Viceministerio de Transportes debería estar copado por personas que estén capacitadas para resolver los problemas inmediatos del sector. Al ex congresista Virgilio Acuña solamente se le conoce esa labor de haber sido congresista y luego haber querido postular por Unión por el Perú, pero nada más. Y a eso hay que agregarle, fíjese, recordemos nosotros que los ministerios de Vivienda y de Transporte y Comunicaciones, que son los que tienen el mayor presupuesto, son los ministerios donde ha estado y está el foco de la corrupción, desde Odebrecht. Entonces, si el presidente cuando inició su gestión dijo que él no iba a cometer los mismos actos de corrupción, debió colocar ahí gente de primer nivel, gente competente y que tenga mucho que perder. Pero fíjense a quién puso. A los dos ministros, uno que está fugado y el otro que está denunciado, los dos denunciados. Y ahí está todo el foco de la corrupción. Entonces, si usted a ese problema de corrupción tiene usted un serio problema que no lo saben manejar, ¿por qué no manejan bien la huelga de los transportistas? Porque nadie les hace caso. Los transportistas hace tiempo que han venido, hace más de un mes han anunciado que van a hacer un paro y no les hacen caso. ¿Qué cosa están esperando el paro? ¿Para qué?
Entonces, si usted no pone gente competente, si usted no pone gente que le va a mejorar la calidad a ese sector, está haciendo un daño ¿a quién? A los ciudadanos, porque el hecho de que no haya transporte para el desplazamiento a provincia, toda la gente que no ha podido viajar, el paro de los desplazamientos de los víveres se van a encarecer, ¿sabe qué? Una irresponsabilidad tremenda solo por complacer y por estar pagando favores, ¿para qué? Para que lo defiendan. Algo indefendible, el presidente debe darse cuenta que si él no va donde la fiscal de la nación y declara, y si él no renueva totalmente su gabinete, pobre Perú, vamos a seguir en esta misma situación sin rumbo. Por eso mismo, si no convence el ministro Tineo, el ministro del sector de Transportes y Comunicaciones, en la Comisión de Transportes del Congreso, ¿podría pensarse en una interpelación? Por todo lo que estamos viendo, por todo lo que estamos viendo. Sí, yo creo que sí, ¿sabe por qué? Porque la interpelación no es pues algo judicial, la interpelación es porque los ministros tienen una responsabilidad política. Y la responsabilidad política pasa cuando usted tiene, por ejemplo, una huelga de transportistas que no la ha visto, no la ha solucionado antes de. Ese es un problema. Si a eso le suma el designar una persona que abiertamente es una persona que está ligada políticamente a un personaje que ha salido con una conmutación de pena donde él desconoce los trabajos que ha hecho, entonces, ¿qué señal está dando ese ministro? Entonces tiene una responsabilidad política. Yo espero que la Comisión de Transporte lo cite y le pregunte sobre el tema de la huelga de los transportistas, que es mucho más serio, y sobre este nombramiento. Y de acuerdo a eso, yo creo que una interpelación y una censura, porque el Perú no puede tener ministro de esta calidad. Muy bien, muchísimas gracias, congresista Quiabra, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV. Muy amable. A usted, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el congresista Roberto Quiabra reaccionando ante esta noticia. Nos enteramos todos a través del diario El Peruano que Virgilio Acuña es el nuevo viceministro del sector de Transportes y Comunicaciones. ¿A cambio de qué? No sabemos. Bueno, aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.